Saludos y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a instalar un clúster de Kubernetes en Azure en dos nodos, un master node y un worker node. Y en este clúster vamos a desplegar una aplicación a través de un servicio para exponerlo a un load balancer con una IP externa y así poder accederlo. El video puede ser un poco largo. Les pido un poco de paciencia y espero que lo disfruten. Inicialmente aquí tenemos nuestro portal de Azure donde ya deberíamos estar autenticados y tenemos un resource group donde tenemos las dos máquinas virtuales ya creadas. Cada máquina tiene Ubuntu 18.04. Tenemos el nodo 1 master y el nodo 2 worker. Ambos equipos, node 1, por ejemplo, acá lo podemos visualizar. El node 1 tiene su máquina virtual, su disco, su interfaz de red, su dirección IP pública y su Network Security Group. Igualmente con el nodo 2 tiene los mismos, las mismas características, la misma configuración. Importante acá también tomar en cuenta de que tenemos ya previamente creada una interfaz, una virtual network que va a conectar los dos nodos del clúster. Esta virtual network previamente ya fue creada en este segmento de red. Muy bien. Dicho esto, y con estos recursos que son importantes para agilizar, tenemos conectados nuestro nodo 1 master y nuestro nodo 2 worker a la interfaz de red de cada máquina virtual con Ubuntu 18.04. Vamos a acceder a cada máquina para empezar con la configuración y la instalación. La instalación la vamos a hacer a través de Kube ADM o Kube Admin para hacer la instalación asistida. Voy a usar una herramienta que se llama Mova Extern para poder conectarnos a los equipos. Ya aquí tengo la dirección IP pública de estos equipos, tanto para el master, vamos a renombrarlo master, y el worker. Muy bien, aquí estamos trabajando como root en ambos nodos. Lo primero que tenemos que hacer en el master node es instalar toda la configuración de binarios, container network interface, actualizaciones y demás pasos para la instalación del clúster. Vamos a ejecutar el apt-get update para actualizar todo lo que sería tanto el master como el worker. Esperamos unos segundos a que se actualice.
Ok, ya el master culminó y el worker también. Ok, luego de esto necesitamos instalar nuestro container engine. Ok, para esta demostración vamos a usar Docker. Vamos a hacer un apt-get install -y o y docker.io. Vamos a hacer la instalación en ambos nodos. Regresamos al master y esperamos unos segundos. Ok, ya el Docker fue instalado en el master y en el worker. Muy bien, ahora debemos agregar un repositorio eh, donde vamos a eh, guardar pues nuestras configuraciones. Vamos a guardarlo en el siguiente directorio. Vamos a crear el directorio dentro de etc apt source.list.d kubernetes.list, y acá vamos a hacerlo desde el directorio dev apt kubernet.io kubernet-senial. La versión Senial es para la versión 16.04 de Ubuntu. Nosotros estamos usando 18.04 Bionic. Sin embargo, si ustedes se van al apt de Kubernetes en este momento, podrán validar que la versión Bionic para Kubernetes aún no está disponible. Así que vamos a trabajar con la versión Senial para agregar este repositorio de Kubernetes. Si ejecutamos un find, tenemos las distribuciones Senial de Bionic, no tenemos las de Kubernetes como tal. Así que vamos a dejarlo en Senial, no habría ningún problema. Vamos a salir, grabamos y tenemos la configuración correspondiente, parte fundamental de los pasos para crear el clúster. Luego vamos a ejecutar un curl vamos a limpiar un poco aquí la pantalla. Vamos a ejecutar un curl a la ruta de package.cloud.google.com apt para traernos el GPG fundamental para las llaves del GPG package. Entonces vamos a ejecutarlo, decimos enter, ya está, ya la tenemos, y ahora vamos a actualizar nuevamente nuestro repositorio con un apt get update. Esperemos que se actualice y luego vamos a instalar nuestro software para el kubeadm, que vamos a hacer la instalación de nuestro clúster con kubeadm, y para el kubelet y para el kubecontrol. ¿Okay? Las versiones que vamos a usar en este momento van a ser la 1.14. Vamos a validarlos acá. Sería apt-get install, sí a todo. Entonces sería kubeadm versión 1.14.1 en este momento de Kubernetes, kubelet 1.14.1 y el kubecontrol 1.14.1. Esperemos que se instalen. Y luego necesitamos descargar o decidir inicialmente con cuál Container Network Interface o CNI vamos a ejecutar toda la configuración de networking de nuestro clúster de Kubernetes. Tenemos Calico, tenemos Flannel, existen varios.
En esta demostración vamos a trabajar con Calico. Por lo tanto, vamos a esperar que se instalen nuestro componente. Ya terminó la instalación, así que vamos a descargar nuestro repositorio de Role Based Access Control necesario y nuestro CNI de Calico. Una vez hecho esto, vamos a validar que vamos a trabajar con Calico IPv4 en el segmento 192.168. Fíjense, acá vamos a ver la información de nuestro Calico. Aquí está toda la información correspondiente y vamos a ir bajando hasta ver la información de nuestro segmento de red correspondiente para nuestro clúster, que aquí lo podemos apreciar. ¿Sí? Calico en el segmento 192.168.00/16. Muy bien, vamos a salir de acá. Ya tenemos descargado nuestro Role Based Access Control, nuestro Calico CNI, y ahora vamos a inicializar nuestro clúster. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ejecutar el cube adm init de inicializar Kubernetes. Lo vamos a hacer con la versión 1.14.1 -pod punto 1.14.1, ok, punto 1 pod networking networking 6dr de el segmento 192.168.0.0/16 y que lo envíe a kubeadm init.out para tenerlo como referencia guardado. Ok, entonces validemos el comando. Sería kubeadm init de inicializar kubernetes version kubernetes version 1.14.1 pod networking. Aquí sería sin gerundio, sería pod network -CIDR, el segmento de red que estamos trabajando con Calico, y lo enviamos a nuestro archivo. Hacemos clic en enter. Ya está habilitado. Vamos a esperar que termine la configuración de la inicialización del clúster. Esto puede tardar unos minutos, así que vamos a ser un poco pacientes. Ok, ya está avanzando. Muy bien.
Ok, algo fundamental que tenemos que guardar es el QADM join con el token importante para poder nosotros agregar otros nodos a nuestro clúster. Vamos a resguardarlo en otro lugar y vamos a avanzar. Entonces vamos a salirnos de la modalidad root y vamos a crear un directorio inicial donde va a estar configurado nuestro clúster, que será la carpeta Cube. Y dentro de Cube vamos a copiar todo lo que tenemos en el admin.conf a nuestra carpeta en el directorio config. Okay. Dicho esto, vamos a darle los permisos correspondientes con un chown. Vamos a ejecutar esto como sudo. Perfecto. Y si queremos ver la configuración de nuestro directorio recientemente creado, vamos a ejecutar un less y aquí tenemos la información correspondiente en tanto del QBadmin, la cuenta, la llave y listo. Ok, muy bien. Entonces vamos a avanzar. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la configuración del network plugin a nuestro clúster. Entonces vamos a hacer la copia. Hacemos un sub de que copie todo lo que tenemos en el directorio que se descargó en el YAML anterior con la configuración de Calico en nuestro actual directorio. Por eso le colocamos el punto con el espacio al final. Ok, ya está copiado y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a validar primero que la información esté allí. Ahí está el rback-kdd.yaml. Podemos hacer un vim al rback y podemos visualizar la configuración de cómo va a quedar nuestro cluster role. Vamos a usar, como les comentaba, el CNI Calico. Vamos a crear las cuentas de servicio y vamos a hacer toda la configuración correspondiente. Ok, aquí tenemos toda la información del cluster role binding para lo que sería la cuenta de servicio. Vamos a salir y vamos a ejecutar este YAML kubectl create -f y llamamos al archivo rback y vamos a darle un apply. Esperamos un segundo y nos informa que ya está configurada lo que sería el cluster role a nivel de seguridad y el cluster role binding como estaba estipulado en nuestro YAML. Vamos ahora a traernos la configuración CNI. Ya pasamos por la configuración de permisos, ahora vamos con lo que sería copiarnos el archivo YAML que descargamos en los pasos anteriores. Vamos a dar un ls y aquí tenemos el calico.yaml. Si queremos observarlo, le hacemos un bin y tenemos el config mac donde trae toda la configuración de CNI para nuestro clúster de Kubernetes. Lo vamos a trabajar con Calico, pueden ser Flannel, puede ser, hay varios adicionales. De momento este es el que nos sirve para la demostración y hacer pues toda la demostración de esta configuración de Kubernetes de una forma rápida y no hacerlo a la forma un poco más detallada y compleja, como le dice Kelsey Hightower, de hard way, la forma de hard way o la forma difícil. Así que vamos a salir de acá, vamos a salir de la configuración y vamos a aplicar este YAML kubectl create -f calico.yaml. Ya está listo.
ha creado la cuenta de servicio, ha creado toda la configuración correspondiente para poder trabajar tanto con las políticas de seguridad y de acceso de red. Muy bien, ahora vamos a nosotros podemos aquí como un tips, si queremos autocompletar algún tipo de, o sea, los comandos en nuestro Linux, podemos ejecutar el comando source kubelet o kubectl completion bash. Posteriormente le tenemos que agregar nuestro echo para que complete todo lo que venga con kubelet. Ok, muy bien, eso a manera de tips. Bien, vamos ahora a crecer o a aumentar o a agregar nuestro nodo. Vamos a conectarnos acá a nuestro worker. Ya que estamos conectados, vamos a seguir trabajando. Ya tenemos instalado lo que sería el Docker y lo que sería la parte inicial del Kubernetes. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a ya habíamos actualizado, vamos a volver a actualizar. Está listo y vamos a instalar el Docker. Ya lo instalamos. Vamos a agregar el directorio, que ese no lo habíamos hecho en este nodo. El directorio que teníamos creado en el master, vamos a hacerlo igualmente acá. Y aquí vamos a agregar el mismo directorio Xenial que venimos configurando y vamos a hacer el curl a nuestro apt-key de GPG. Deberemos recibir un OK. Perfecto, estamos muy bien y vamos a actualizar nuevamente para tener todo listo. Ahora vamos a instalar el kubeadmin, el kubelet y el kubecontrol, tal cual como lo hicimos en el master. Sencillamente le damos un apt-get install, sí a todo, para el kubeadm, el kubelet y el kubecontrol en la versión 1.14.1. Ejecutamos el comando y esperamos un momento que se instale. Ok, ya terminó. Vamos a verificar la dirección IP en nuestro master. Vamos a limpiar un poco aquí la pantalla y acá necesitamos ubicar la interfaz de red donde tenemos el direccionamiento IP que vamos a necesitar para nuestra configuración. Vamos a verla acá. En este caso sería la número 2, ETH o Ethernet 0. Vamos a mostrar acá la información correspondiente de ETH o Ethernet 0. Allí la tenemos. Perfecto, esa la vamos a necesitar más adelante. Regresamos al worker y en el worker
vamos a seguir. Vamos a agregarlo al clúster. ¿Recuerdan la llave que copiamos una vez que se inicializó nuestro clúster en el master? Esa, vamos a limpiar aquí la pantalla del worker. Vamos a pegarla acá. Esta es la llave que nosotros necesitamos agregar para agregar nuestro nodo worker al master. Vamos a hacer una validación aquí inicial. Vamos a copiarlo de nuevo. Vamos a pegarlo. Muy bien, allí está. Si damos, ahí tenemos la dirección IP de nuestro master node 172.16.1.4, que sería este que tenemos acá, 172.16.1.4, que sería nuestro Ethernet 0 acá. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer clic para agregarla al clúster y aparentemente no hubo ningún tipo de problemas. Ya fue agregado nuestro nodo al clúster y posteriormente podemos hacer la validación. Vamos a salirnos un momento de el root y vamos a ejecutar un kubectl get nodes. Aquí va a dar el error, está bien, no hay problema. Vamos a irnos acá, limpiamos la pantalla y vamos a hacer un kubectl get nodes y tenemos ya el master ready y el worker ready. Perfecto. La versión que estamos trabajando en este momento es la de Kubernetes 1.14.1. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a proceder a desplegar una aplicación sencilla dentro de nuestro clúster de Kubernetes. Lo primero que tenemos que hacer es crear un deployment. Vamos a hacer un kubectl create deployment que se llame nginx con la imagen nginx. Hacemos clic o hacemos enter y verificamos con un kubectl get deployment si el deployment está listo. Dice que el deployment está creado, no está listo. Vamos a hacer un kubectl get deploy get pod y vemos que el pod está ya en running. Vamos a ejecutar el get deployment y verifiquemos que el deployment ya está arriba, inicializado. Muy bien. Dicho esto, podemos hacer un describe. Vamos a limpiar la pantalla. Podemos hacer un kubectl describe pod, nombre del pod. Vemos la información del pod de forma completa. Tenemos en qué namespace está creado este pod, el nombre del pod, en qué nodo está viviendo o ejecutándose este pod, cuáles son las etiquetas que tiene configurada. Ahí tenemos dos etiquetas acá. En este caso tiene una anotación importante, más que todo referencial, el estatus del pod, la IP del pod en el segmento que nos está dando Calico para los pods. Esta es la dirección IP del pod y esta es la dirección IP del nodo. ¿Sí? Muy bien. A nivel de container, habíamos dicho que tenemos un container con la imagen nginx y que está también en running. Solo tenemos un container dentro de este pod de momento, y más abajo tenemos en los eventos la información correspondiente a lo que estamos haciendo o ejecutando.
Muy bien, vamos a limpiar la pantalla. Vimos un describe. Así como vimos un describe del pod, podemos hacer un describe del deployment. Simplemente ejecutamos describe deployment, nombre del deployment, y vemos la información completa del deployment. Ok, muy bien. Vamos a visualizar ahora los eventos. Simplemente ejecutamos, si lo queremos ver de una forma más rápida, kubectl get events. Vamos a ver los eventos que se han recientemente mostrado tanto en el pod, tanto en el nodo worker como en el nodo master. Aquí está el mensaje de lo que hemos hecho hasta el momento, la razón, el tipo y la última vez que se ejecutó, o sea, el tiempo. Bien, ahora si nosotros queremos, vamos a limpiar un poco la pantalla. Si nosotros queremos ver en un formato YAML el deployment, podemos ejecutar kubectl get de traer o mostrar deployment, nombre del deployment que es nginx -output en formato YAML. Si lo ejecutamos nos trae la información en formato YAML, ok, en formato YAML de nuestro deployment que hicimos anteriormente. Nosotros podemos llevarnos este deployment a un archivo. Por ejemplo, si yo ejecuto un -o YAML y lo envío a un archivo que se llame deployment.yaml y le damos enter, hacemos un ls y podemos verificar que aquí tenemos el YAML. Si queremos verlo, podemos hacerle un cat o un vim. En este caso vamos a hacer un vim al deployment y tenemos el deployment en un formato YAML. ¿Okay? Vamos a salir acá y si yo quiero hacerlo pero en un formato JSON, también lo puedo hacer. Simplemente yo ejecuto acá, cambio acá y lo llevo a JSON para que usted lo pueda ver en pantalla. Así lo ve. Y si lo quiere llevar, y si se lo quiere llevar al formato JSON, puedes colocarle cualquier nombre, perdón, deployment.json y genera el archivo deployment.json y puede acceder al deployment.json para poder trabajarlo en formato JSON para su posterior despliegue o para usarlo como plantilla. Ok, vamos a salir de acá, vamos a limpiar pantalla y vamos a exportar este deployment que tenemos acá. Lo voy a exportar pero con un nombre que se llama first.yaml. Ok, first.yaml. Tenemos guardado nuestro archivo acá y ahora lo que vamos a hacer es borrar. Primero, antes de borrar el deployment, vamos a mostrar que tenemos el deployment. kubectl get deployment vamos a colocar aquí la P. Muy bien, ahí tenemos el deployment. Vamos a borrar ese deployment. ¿Cómo lo borramos? kubectl delete deployment, nombre del deployment que es nginx. Lo borramos, consultamos, ya no está el deployment. Ahora, si yo tengo el archivo first.yaml o el deployment.yaml, que son los mismos, solo que tienen diferentes nombres, yo puedo recrearlo nuevamente. ¿Cómo lo hacemos? kubectl create -f llamando al archivo y llamamos al archivo first.yaml. Ejecutamos el archivo, dice que el deployment fue creado y si eso es verdad, ejecutamos el get deployment y ya el deployment está listo. ¿Okay? Si quiero validar que mi pod también esté creado, simplemente get pod y tenemos el pod también ejecutándose hace unos 13 segundos. Muy bien, eso está fantástico. Vamos ahora a simplemente hacer un cambio acá en el YAML. Al YAML vamos a ejecutarle
o cambiarle una configuración para poder configurar nuestra aplicación. Esa configuración dentro del YAML para poder exponer el servicio, vamos a hacerla dentro del mismo archivo first. Podemos hacer dos cosas. Uno, podemos editar el deployment y agregar los puertos al deployment con kubectl edit deployment, nombre del deployment nginx. Nosotros podemos bajar acá porque necesitamos agregar unos valores dentro de la sección de containers. Podemos agregarla acá. Agrego lo que sería la parte de puertos, container port y protocol. ¿Okay? Vamos a hacerlo, lo podemos hacer acá o lo podemos hacer directamente en el YAML. Hacemos el first y después que esté modificado el YAML, simplemente ejecutamos un kubectl replace o de sustituir, o se llama así kubectl replace, nombre del archivo, en este caso first.yaml, y él toma los cambios. Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es, para que ustedes lo vean, es borrar el deployment y volver a crearlo en base al cambio que le vamos a hacer a continuación. Entonces el cambio es, dentro de containers vamos a agregar ports, y dentro de ports vamos a hacer un awrite, pero el awrite va dentro de ports, así que vamos a hacerlo acá, un espacio, container port en singular, el puerto va a ser 80 de nuestra aplicación y el protocolo va a ser TCP. ¿Okay? Entonces quedaría port, container port, protocol dentro de container. Vamos a salir, vamos a grabar, podemos hacer el kubectl replace -f, nombre del archivo, que en este caso sería first.yaml. ok, first.yaml, o lo que podemos hacer es hacer un kubectl delete deployment, nombre del deployment fue borrado y ejecutado, y lo volvemos a recrear desde el YAML. kubectl create -f first.yaml y el YAML ya fue creado. Si yo quiero validar que el deployment fue creado, kubectl get deployment, allí está el deployment. Y si yo quiero validar que el deployment fue creado con la configuración que le hicimos, ejecutamos un kubectl describe deployment, nombre del deployment nginx, y aquí podemos ver el puerto. Ok, muy bien. Dicho eso, vamos a limpiar pantalla y vamos a exponer. ¿Sí? Fíjense que si yo ejecuto un kubectl get services, tengo el servicio predeterminado, el cluster IP de nuestro Kubernetes. Vamos a exponer ese deployment, ese servidor, ese container Nginx, nuestro servidor web Nginx, hacia afuera. Okay, en este caso lo vamos a hacer con un no port. Tenemos tres tipos de servicio: el de cluster IP, no port y el de load balancer. De momento vamos a crear uno de tipo no port y cluster IP, y luego creamos uno de load balancer para exponer nuestra aplicación desde una IP externa usando una IP pública de Azure. Bien, ¿cómo podemos exponer este servicio? Hay varias formas para hacerlo. Podemos crear el servicio por un YAML, o en este caso yo simplemente voy a exponerlo por comando, ¿no? En este caso kubectl de forma declarativa expose deployment
nombre del deployment. Ok, doy enter, ya el servicio fue creado. Si yo ejecuto un kubectl get services, vemos acá que tenemos un servicio de cluster IP. Yo no le coloqué acá yo le pude haber colocado acá menos type y el nombre, el tipo de puerto. Puede ser no port o puede ser low balancer, ¿no? En este caso, como no le colocamos nada, él de forma predeterminada entiende que si no se le coloca el tipo de puerto, ya sabe que es cluster IP, que en este caso ya lo tenemos creado. Tenemos el servicio creado con esta dirección IP a través de este puerto. Muy bien. Si queremos ver cuál es el endpoint de esta configuración, simplemente ejecutamos un kubectl get endpoint o EP y tenemos uno solo, que sería este. El de arriba es el predeterminado del clúster. Esta sería la dirección IP de endpoint de nuestro container. ¿Okay? Si yo elevara la cantidad de réplicas a 3 réplicas, por ejemplo, si la escalo a una cantidad, por ejemplo, kubectl scale deployment, el nombre del deployment menos réplica, y lo llevo a 10 máquinas virtuales, perdón, 10 containers dentro del deployment. Simplemente ejecuto un enter y ya está escalado. Si le doy kubectl get pods, ya no van a ser un pod, sino que van a ser 10 pods. Se están inicializando y en menos de un minuto podemos tener todos los pods ya totalmente arriba. Ok, allí están. Perfecto. Si yo los quiero dejar otra vez a un pod como estaba, se hace el escalado a un pod y fíjense que está terminando los otros 9 pods poco a poco hasta que va a ir dejando un solo pod. Si yo, por ejemplo, lo escalo a 2 pods, vemos que tenemos 2 pods. Vamos a esperar que se creen. Ahí están. Y si yo ejecuto el kubectl get endpoint, me va a mostrar los dos endpoints, las dos direcciones IP de mis contenedores. ¿Ok? Eso es allí importante para que lo tengamos en cuenta. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un core, vamos a hacer acá un core a el cluster IP. Vamos a darle un kubectl get sbc. Yo tengo el cluster IP de mi servicio, que sería este. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá en el worker. Vemos que podemos acceder a nuestro servidor web, en este caso con la dirección IP del cluster IP. Ok, bien. Ahora, ya después de haber visto lo que es el escalado, los endpoints, y probamos que efectivamente esté funcionando a través de cluster IP, ¿sí? Vamos a proceder a acceder a nuestra aplicación desde afuera, ¿sí? O sea, desde nuestra IP pública en Azure. ¿Ok? Vamos a limpiar las pantallas, ya estamos a punto de terminar. Vamos a verificar que tenemos nuestros pods, kubectl get pods. Tenemos 2 pods, vamos a agregar un pod más, lo aumentamos a 3. Muy bien. Y vamos en este momento a verificar, bueno, a borrar kubectl delete sbc nginx. Borramos el servicio que acabamos de crear en cluster IP, no lo vamos a usar de momento. Vamos a borrarlo. Si ejecutamos un kubectl
get SBC solo vamos a tener uno. Ahora vamos a crear uno nuevo, pero en este caso va a ser de tipo load balancer. kubectl expose, se lo vamos a exponer al deployment, no al pod. Entonces ejecutamos deployment, nombre del deployment nginx, y aquí sí le colocamos que va a ser de tipo load balancer. Ok, load balancer ya está creado. Si yo consulto, aquí podemos observar que efectivamente está el nuevo servicio de tipo load balancer y nos está trayendo una dirección IP desde Azure. Vamos a esperar que la dirección IP llegue. Podemos darle un -watch acá hasta que la dirección IP externa nos llegue a la ventana. ¿Okay? Esperamos unos momentos a que se materialice la dirección IP. Bien, y aquí tenemos la dirección IP pública que nos arrojó el load balancer, y aquí podemos ver ya nuestro servidor Nginx. Bien, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda o alguna consulta, por favor me la dejan en los comentarios, y pues esperemos vernos pronto para otras demostraciones en ambientes como AWS o Amazon Web Services y de Google Cloud. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.